Gracias. Levanta la mano si nos acompañó en nuestra celebración de Navidad, que fue el martes 23. En una palabra, nomás grítenlo cuando haga la pregunta. ¿Qué tal estuvo? Si usted no levantó la mano y se la perdió, ese es el testimonio que tenemos. Fue un tiempo lindo. Fuimos enriquecidos, tuvimos un tiempo de alabar a Dios, de meditar en su palabra, meditar en el significado y como lo trascendente que fue la venida del Hijo de Dios, de Jesús. También tuvimos un tiempo de llenar la barriga, ¿verdad? De cotorrear, de reírnos. Algunos se quedaron dormidos en los sofás de atrás, ¿verdad? Les dio un coma por tantas calorías. Todo lo que es correcto para una celebración de Navidad, todo eso ocurrió. También tomamos fotos familiares. Algunos de ustedes recibieron esas fotos de alta calidad, ¿verdad? Fue una tarde linda. Quiero reconocer a Rosita y a Beba, que son las que nos coordinaron y nos ordenaron. Hace algunos meses ellas se nos acercaron a mí, a Josué, y nos pidieron que organizáramos un evento para el cual no teníamos capacidad, y entonces les dijimos ahorita no tenemos chance con las cosas que estamos malabareando, ¿verdad? Y ellas dijeron, bueno, nosotras lo organizamos y ustedes nomás ayúdenos a reservar el cuarto, ¿verdad? A convocar a la iglesia. Y fue sin lugar a duda el mejor evento que jamás hemos tenido. Entonces, a partir de ahí se volvieron como en las default organizadoras de eventos de Calvary Español. Recibieron un ascenso sin quererlo, pero no quiero dejar pasar, a veces por ser familia de los pastores, como que nos da pena reconocer lo que están haciendo y el servicio que están aportando para el enriquecimiento nuestro, y no quiero cometer ese error, que porque es mi esposa, porque es la esposa del pastor Josué, no decir nada, ¿verdad? Son una bendición, y gracias Rosita y Beba por organizarnos, por decirnos para allá, para acá. Una bendición. Sí tuvimos un mensaje para los que no llegaron puntuales. Tuvimos un sermón el martes antes de nuestro convivio, y ese mensaje se tituló El Rey ha llegado. Vimos 3 posibles respuestas en la historia del nacimiento de Jesús que alguien puede tener hacia Jesús, que siguen siendo reales opciones y posibilidades, y hay personas que siguen teniendo estas respuestas a Jesús. Vimos que todos respondemos de una forma u otra, y las 3 respuestas que podemos tener hacia Jesús es que lo podemos rechazar, como lo hizo Herodes; podemos ignorarlo, como lo hicieron los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley; o podemos buscarlo, como lo hicieron los sabios del Oriente. Y fuimos invitados a renovar nuestra búsqueda, a los que ya buscamos a Jesús, renovar nuestra búsqueda, y aquellos que no tienen una relación con Jesús, los invitamos a emprender una búsqueda de Jesús. El día de hoy tenemos una enseñanza que no es parte de una serie, es independiente de todas, y el título es ¿Cómo tener paz en medio de un mundo ansioso? ¿Cómo tener paz diaria en un mundo ansioso? Filipenses 4:8 va a ser nuestro pasaje que vamos a estudiar el día de hoy. Cuando estaba estudiando este pasaje, me di cuenta rápidamente que viene inmediatamente después de un versículo, de una serie de versículos que mi mamá nos hizo memorizar de niños. Lo memoricé en inglés, así que no aplica, no lo voy a recitar, pero el Filipenses 4 al 7 es un pasaje que nosotros teníamos como un tramo medio largo de camino, como 40 minutos de nuestra casa hasta la escuela todos los días, y mi mamá ella hacía como las notitas esas chiquitas que tienen pegamento atrás. Ella escribía los versículos y lo pegaba a un lado de ella cuando iba manejando. Y iba manejando, iba mirando y nos iba recitando los versículos, y nosotros practicando los versículos rumbo al camino desde chiquitos. Los versículos que anteceden hablan acerca de cómo lidiar con la ansiedad, que no debemos de estar ansiosos o preocupados por nada, sino que debemos llevar todo delante de Dios por medio de nuestras peticiones, y que la paz de Dios, que sobrepasa el entendimiento, llenará nuestras mentes y nuestros corazones en Cristo Jesús. Y entonces llegamos a estos versículos, y voy a comenzar con Filipenses 4, versículo 8, dice así: Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, y en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio.
vamos a resaltar el día de hoy 3 pasos prácticos para poder rescatar la paz de Dios en medio de un mundo que es un mundo ansioso que causa ansiedad y está incrementando, ¿verdad? La causa de ansiedad. Entonces, ¿cómo tener paz diaria en medio de un mundo ansioso? Número 1, piensa bien. ¿Cómo pensamos bien? ¿Cómo podemos practicar el pensar bien? Según la Biblia, lo hacemos considerando lo verdadero, lo respetable, lo justo, lo puro, lo amable, lo digno de admiración, lo excelente y todo lo que merezca elogio. Abundar en eso, pensar en eso. Esta es la diferencia entre ver cualquier estreno en el cine o ver solamente películas con mensajes morales y de virtud. Esta es la diferencia entre escuchar cualquier música que me haga sentir cualquier cosa o escuchar música limpia y edificante. Esta es la diferencia entre responderle a los demás sin filtro o responder con prudencia ante los demás. Tú decides qué pasa entre tus orejas, en medio de tus 2 orejas. Tú controlas la película que pasa en tu cabeza. Y Pablo habla de esto mismo en el libro, en la carta a los Romanos, en Romanos 12:2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La palabra utilizada aquí cuando él dice comprobar, dice sean transformados, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. Esta palabra es poner a prueba, probar o examinar. Específicamente es la palabra que es utilizada para la purificación de metales, ¿verdad? El que sea probado, que sea sometido a fuerza extrema, a energía, a calor, ¿verdad? Y que se compruebe que es de alta calidad. Esto es lo que está invitando Pablo a que hagamos con la voluntad de Dios, que la pongamos a prueba, que la sometamos a prueba, porque veremos como el oro, ¿verdad? Que es sometido a calor, sigue siendo oro. ¿Y cómo es esta voluntad de Dios? Hay 3 palabras que se utilizan para describir la voluntad de Dios. ¿Cuáles son? Su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Su voluntad es incompleta. Su voluntad es sala y se va. Su voluntad es mala a veces. Es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, ¿cómo comprobamos esto? ¿Cómo podemos sentir lo que es real? ¿Cómo podemos hacer manifiesta la buena y agradable, perfecta voluntad de Dios? Romanos 12:2 nos dice que resistiendo a la inercia de amoldarnos al mundo actual y siendo transformados mediante la renovación de nuestras mentes. De esa forma podemos ver lo que es real, podemos percibir lo que es real, la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Y esto implica también, por ende, que podemos perdernos de esa buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, por habernos amoldado al mundo y por no ser transformados mediante la renovación de nuestras mentes. Cuando se trata de ser transformados mediante la renovación de nuestras mentes, no ha habido ningún cristiano maduro, ninguno, que no haya pasado por ardua y abundante humillación. Es decir, su madurez espiritual, su madurez cristiana, está del otro lado de su humillación. Si lo voy a decir de otra manera, si siempre tienes tú la razón, si los malos siempre son los demás, ¿verdad? Usted siempre es la víctima y los demás siempre son los malos. Si nunca te ves en necesidad de ceder o pedir perdón, nunca te hace falta. Si no eres diestro o pronto para perdonar, si no estás hecho al hábito de perdonar a los demás, si solo tratas dignamente a los que son tus superiores, yo creo que esta es una de las más críticas, menos observadas, ¿verdad? Es cualidades, que solo tratamos dignamente a los que son superiores a nosotros y los inferiores los tratamos mal, con desprecio, con injusticia. Entonces tu mente no está siendo renovada y entonces no está siendo transformado. Si tu mente no es renovada, entonces no está siendo transformado. Mi esposa Rosita es una esposa ejemplar. En algún momento ella dijo, y hemos visto que es verdad, acerca del matrimonio. Está hablando de su experiencia de estar casada. Los dos hemos estado únicamente casados uno con el otro, entonces está hablando de su experiencia conmigo, ¿verdad? Y ella dijo una vez, en el matrimonio el más maduro siempre es el primero en pedir perdón.
Porque al final de cuentas la verdad es muy escasa la vez donde uno tiene la razón y el otro está mal, ¿verdad? Muchas veces los dos en algo fallamos, los dos en algo nos ofendimos y es que se da la discusión en ese ambiente, ¿verdad? El más humilde es el que pide perdón primero. El más maduro es el que pide perdón primero. Efesios 4:3 dice de la siguiente manera: esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el ¿qué? Les confieso algo como pastor. Como pastores, nuestro deseo es que la iglesia permanezca unida mediante el vínculo de la paz. Esta es nuestra meta. Entonces, en todo lo que hacemos, estamos siempre observando, hacemos actividades, ¿verdad? Acabamos de hacer el de Thanksgiving, hicimos previamente una noche de oración, Thanksgiving y luego la celebración de Navidad y todo eso mientras que seguimos manejando nuestros small groups, mientras que fue Star of Wonder, ¿verdad? Que muchos vinimos aquí. Y luego todos los domingos tenemos servicio, tenemos alabanza, tenemos predicación, ¿verdad? Fue una temporada muy ocupada y aún así en las temporadas ocupadas siempre tenemos como dicen, como un ojo al gato y otro al ¿qué? Y hagan de cuenta que el garabato es el vínculo de la paz. Siempre estamos viendo, los pastores, como si hay vínculo de paz en medio de nosotros. Porque para nosotros falta de paz es falta de salud en medio de la congregación. Y paz en medio de la congregación es salud. Entonces estamos viendo, es como cuando a usted le hacen análisis de sangre, ¿verdad? Y que le muestran cómo está su colesterol y cómo está esto y aquello y lo otro, todos los elementos, ¿verdad? Uno de los elementos más importantes mediante el cual nosotros evaluamos nuestro trabajo y la salud de la congregación es que el vínculo de la paz. Que estemos vinculados en paz. Mi suegro, quien fue toda mi vida, fue mi pastor. Solo los últimos 8 años ha sido mi suegro. Él dice, a veces para mantener el vínculo de la paz, hablando de Efesios 4, dice, hay que estar dispuesto a perder. A veces para que haya paz entre nosotros, los que somos casados, los que vivimos en una familia, sabemos intuitivamente esto, ¿verdad? A veces para que todo esté, para llevar la fiesta en paz, hay que estar dispuesto a ser el culpable o a no responder, ¿verdad? No rezongar o a perdonar, ¿verdad? Hay momentos donde dice uno, en inglés diferenciamos entre como pick your battles, decimos, como elige tus batallas, ¿verdad? Hay algunas cosas que decimos, no importa. La verdad como que no amerita pelear por este punto. Y siempre lo decimos porque sentimos que tenemos la razón, ¿verdad? Como, bueno, yo aquí soy el inocente, me están malinterpretando, me están achacando más tareas que no son mías, pero como son ligeritas, las voy a dejar pasar, ¿verdad? Todos sabemos intuitivamente que a veces, para mantener el vínculo de la paz, hay que estar dispuestos a perder. Si nunca te has propuesto perder por causa de la preservación del vínculo de la paz, entonces tu mente, me atrevo a decir, no ha sido renovada. Tú no estás siendo transformado y el Espíritu Santo está tratando de hacer su trabajo, de santificarte y tú le estás diciendo, no te metas con esto, ¿verdad? Santifícame pero poquito nada más, ¿verdad? Yo quiero confesar a Jesús como mi Señor, pero no quiero soltar No quiero soltar como la ilusión de que yo soy el inocente, los demás son los abusadores, ¿verdad? Yo soy la víctima aquí, ellos son los que se tienen que reformar, ¿verdad? Y el Espíritu Santo está tratando de hacer su chamba. Está tratando de hacer en nosotros una obra de santificación por medio de la renovación de nuestras mentes. Está tratando de transformarnos a la imagen de Cristo Jesús, el humilde, y nosotros nos estamos resistiendo. Quizá hoy debemos recibir esta palabra escrita en Hechos 7:51. Dice, tercos, duros de corazón y torpes de oídos. Ustedes son iguales a sus antepasados. Siempre resisten al Espíritu Santo. Esta semana quiero invitarte a que consideres respuestas humildes. Y voy a dar solamente algunos ejemplos, pero el Espíritu Santo es tu maestro. El Espíritu Santo te va a indicar la aplicación perfecta, idónea para ti y para tu contexto. Perdona a alguien que te ofendió sin que te pidan perdón y no les digas nada. Es como el esposo que echa todos los trastes a la lavadora, ¿verdad? Y después dice, ¿viste que lavé los trastes? ¿Verdad? Si perdonas, no tienes que decir, ¿sabes qué? Hiciste X, Y, Z, me lastimé, pero yo ya te perdoné. La idea es perdonar y no decir nada. Ofrecer ayuda a alguien que normalmente es un aprovechado, que normalmente puede llegar a ser incluso un sinvergüenza.
y hazlo sin que te lo pidan. Acepta que alguien te cambie los planes. A veces tenemos como en nuestro corazón el sí, servir, amar a los demás, pero como autoridad encima del amor que hemos recibido de Dios y que tenemos que dar a los demás, tenemos por autoridad nuestra agenda, ¿verdad? Y entonces, bueno, es que si tengo un compromiso, entonces me encuentro liberado de amar a los demás. Digo, no, es que, híjole, cómo me gustaría orar contigo, escuchar tu problema, pero tengo que recoger a los niños, ¿verdad? Desafortunadamente no puedo atenderte, no puedo darte compasión cristiana, porque tengo compromisos. Cuando ores, busca motivos para pedir perdón. Una de las parábolas que más me ha impactado hace una comparación entre dos personas que se acercan en oración a Dios en el templo, y uno de ellos dice, gracias Señor porque no soy como aquel pecador, ¿verdad? Y nos reímos, pero ¿cuántos no somos así? Nos acercamos a Dios y decimos, Señor, te pido mi X, mi Y, mi Z, por favor. Y porque yo sé que te lo he pedido con fe, yo sé que tú te vas a mover a favor mío, tú eres mi amparo, tú eres mi escudo, mi fortaleza, ¿verdad? Nos agarramos estamos como tragando y consumiendo todas las promesas de Dios en el nombre de Jesús, amén. Y nunca estamos con humildad acercándonos a aquel que es, a Jesús, nuestro intercesor delante del Padre, aquel que Él fue el cordero expiatorio que cargó mi pecado y tu pecado. Y fallamos y pecamos en nuestra vida cotidiana y nunca nos acercamos con humildad para reconocerlo y para pedir su perdón. Y quiero invitarte a que cuando ores en esta semana, busques aquellos motivos de pedir perdón, porque los tienes. Los tengo. No recuerdes lo que eras, ¿verdad? A veces vemos de dónde nos sacó el Señor y porque estábamos bien mal, decimos, pues ahora estoy bien, ¿verdad? Y como que no te acuerdes de quién eras. Acuérdate de Jesús. Tu estándar es Jesús. Y finalmente arrepiéntete por lo que eres todavía y lo malo que haces, pero justificas. Busca ocasiones en oración para pedir, busca motivos para pedirle perdón a Dios esta semana. Y vas a ver, lo digo con experiencia, vas a ver cómo la humildad comienza a penetrar tu corazón duro otra vez. Cuando reconocemos nuestra condición y nos acercamos en humildad al Señor, Él como que abre los canales y las puertas para ser compasivos con los demás. Filipenses 4:9 dice, pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, además de lo que han visto en mí. Dijimos que vamos a hablar sobre cómo tener paz diaria en medio de un mundo ansioso. Número 1, vamos a pensar bien. Y número 2, vamos a hacer el bien. Haz el bien. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido. El bien hacer es central a la fe cristiana. No quiero cometer un error de decir, no estoy cometiendo el error, pero no quiero que interpreten el error de que por medio de nuestras obras somos salvos, tenemos que hacer muchas cosas buenas para entonces recibir la salvación de Dios. Eso es incorrecto, pero el bien hacer sí es central a la fe cristiana. Como que el orden está al revés, pero sí debe haber buenas obras en nosotros. Proverbios 21:3, ahí hay muchos pasajes que hablan acerca de esto, pero Proverbios 21 dice, practicar la justicia y el derecho lo prefiere el Señor a los sacrificios. En aquel entonces, ahora entendemos sacrificio como como poner algo en juego, ¿verdad? O dejar de tener algo que nos gusta. En aquel entonces, los sacrificios serían interpretados como expresiones de nuestra alabanza y adoración a Dios. Entonces usted imagínese qué significa para usted alabar a Dios, exaltar a Dios, adorar a Dios. Y básicamente este pasaje dice, Dios prefiere que usted practique la justicia a esas expresiones de alabanza y adoración. Sea justo, en práctica, haga obras justas. Y eso va a agradar más a Dios que usted esté, oh sí Señor, bueno, hermoso eres tú, ¿verdad? El que usted haga obras de justicia vale más para el Señor que su sacrificio, que sus expresiones de alabanza y adoración. A muchos cristianos nos gusta el lenguaje de la justicia de Dios. Y voy a tratar de explicar por qué. Es porque pensamos, si los demás no son perfectos, entonces yo no les debo nada. Y como nadie es perfecto, nunca me siento espiritualmente obligado a nada ni a nadie. Esa es la justicia de Dios.
Decimos como Dios es justo y entonces si alguien es imperfecto, si alguien hace cualquier movida en falso, ¿verdad? Cualquier cosa mal, entonces no estoy obligado con él, con ella porque no es una persona justa. Son injustos delante de Dios, ¿verdad? Y entonces me libero a mí de mi compromiso, de mi responsabilidad cristiana, me libero a mí de un sentimiento de responsabilidad para bien hacer el bien a ellos. Pero esa no es la justicia de Dios. Resumiendo a muy grandes rasgos, la justicia de Dios es que el precio de pecado es muerte. Y el Padre envió al Hijo, quien pagó ese precio, para que la justicia de Dios se cumpliera. Preservó y guardó la justicia. Y el pecador fuera salvo. El bien hacer del cristiano es muy difícil, porque consiste en hacer bien a los buenos, no tan difícil, pero también hacer bien a los malos. Hacer bien cuando nos convenga, pero también hacer bien cuando nos perjudique, ¿verdad? Hacer bien hacer bien si sobra y también hacer bien si falta, ¿verdad? Hacer bien en público y también hacer bien en privado. Y especialmente hacer el bien aunque nuestro bien hacer se pague con maldad. Y esa es otra. Decimos, bueno, es que si yo doy, bendigo de esta forma, si yo hago este sacrificio, me lo van a pagar con maldad, entonces no lo voy a hacer. El bien hacer cristiano es muy difícil. Hay una historia, no recuerdo el origen, pero mi papá a mí me lo contó cuando yo era niño, tratando de expresarme el amor de Dios y el amor de Jesús. Estoy seguro que es una historia probablemente basada en la realidad que utilizan muchos los predicadores. Él la escuchó y él me la contó a mí. Yo niño escuché esta historia. Pero básicamente ocurrió un accidente terrible y una niña pequeña perdió mucha sangre y estaba próxima a la muerte. Tenía un tipo de sangre muy, muy raro, muy difícil de conseguir un donador. Y los doctores no tenían forma de ayudarle. Dijeron, bueno, podemos hacer una prueba a su hermanito, quizás su hermano tenga este tipo de sangre. Le hicieron la prueba y eran compatibles. Y entonces le dicen al niño, podemos tomar un poquito de tu sangre para salvar a tu hermana. Y el niño dice, con mi sangre mi hermana se salva. Dice, sí, ok, está bien. Y entonces toman los litros que necesitaban del niño, se los empiezan a transferir a su hermana. Y el niño le pregunta al doctor, está sentado esperando. Ahí dice, doctor, ¿y cuándo muero yo? Porque él pensaba que con su sangre él salvaba a su hermana, pero él tendría que morir. Ese es un ejemplo del bien hacer cristiano. Obviamente no era necesario que él muriera, pero estar dispuesto a sufrir. Estar dispuesto a que tus consecuencias sean las mías, con tal de que tú disfrutes justificación, con tal de que tú disfrutes bendición, con tal de que tú disfrutes vida. Isaías 53:5 nos habla acerca del Señor Jesús y dice, Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Y el final de este pasaje, Filipenses 4, 9b, dice, y el Dios de paz estará con ustedes. ¿Cómo tenemos entonces paz en medio de un mundo ansioso? Dijimos que debemos pensar bien, debemos hacer bien y también debemos sentirnos bien. En la modernidad lo que correteamos es sentimientos, ¿verdad? Queremos sentir bien. Y algunos de ustedes cuando vieron esto pensaron, no, pues pastor, por ahí hubiéramos empezado, ¿verdad? Si lo que ando buscando es sentirme bien, no me importa tanto el pensar, el hacer, ¿verdad? Pues sentir es lo que, esa debería ser el punto número 1, vamos a sentirnos bien y luego explícame cómo llegamos a eso, ¿verdad? Sentimiento es lo que priorizamos, sentimiento es lo que perseguimos, pero el sentimiento es elusivo, ¿verdad? No es totalmente incontrolable, pero es inestable.
Si nos basamos, de hecho, cuando los chicos están descubriendo el amor, el interés romántico, los padres o los más grandes, los maduros, ¿qué les recomendamos, verdad? Como, ten cuidado, lento, conozcan, como que les queremos poner, como que agarramos el freno de mano y lo jalamos hasta arriba, ¿verdad? Trata de ser lo más racional que puedas, trata de controlar tus emociones, ¿verdad? Porque sabemos, de hecho la Biblia dice que el corazón es ¿qué? Es engañoso, ¿verdad? Es tricky, ¿verdad? Es como que no es fácil de leer, no siempre es como una máquina que no siempre da los resultados correctos, ¿verdad? A veces sí, a veces no. Los sentimientos, el corazón es inestable. Lo que la Biblia está diciendo aquí, entonces, es que si piensas bien y también haces bien, entonces pronto te encontrarás sintiéndote bien también. Pero hay un orden de las cosas. Y quiero ilustrarlo. Quien escribió este libro fue Pablo. Y quiero recordarles un poquito del contexto de la historia de Pablo y de la iglesia que está en Filipos. Pablo fundó esta iglesia. Pero Pablo, antes de ser Pablo, ¿quién era? Saulo, ¿verdad? Un joven y poderoso, recién famoso fariseo, ¿verdad? Que estaba persiguiendo a los cristianos, tiene un encuentro con Cristo Jesús, es transformado, podríamos decir, mediante la renovación de su mente, ¿verdad? Era una persona ampliamente conocedora de las Escrituras, pero no creyente en Cristo Jesús como el Hijo de Dios y el Mesías. Y él se encuentra con Jesús, tiene una transformación de su mente y de repente lo que él pensaba es transformado. Sus conocimientos no son reemplazados, excepto por la verdad de que Jesús es el Hijo de Dios. Y le cambia todo. Su bien pensar cambia totalmente lo que él hace. Y pasa de ser una persona que está buscando y persiguiendo a los cristianos a ser una persona que está proclamando el mensaje de Cristo Jesús como Hijo de Dios y fundando nuevas iglesias. Pablo está en prisión y está escribiendo a la iglesia en Filipos que está experimentando opresión y persecución y los está motivando a que en medio de esta hostilidad que está en contra de ellos, que ellos tengan su fe puesta en Cristo Jesús, que no estén ansiosos. Podemos ver con la vida de Pablo, quien es el autor de esta carta, que el pensar engendra entonces el hacer bien. Y entonces el hacer bien engendra el sentir bien. Pablo un día era el que estaba persiguiendo, cuando él escribe esta carta y está motivando a que no estén ansiosos por nada, ¿verdad? Él está en prisión. ¿Cuántos de nosotros estamos en prisión el día de hoy? ¿Cuántos de nosotros nos encontramos en una condición más difícil que la de Pablo? Me atrevo a decir que ninguno, ¿verdad? Y sin embargo, el que nos está alentando a nosotros, el que alentaba a la iglesia en Filipos en aquel entonces, es un hombre que está en prisión. Que legalmente, ¿verdad? Incluso como en expectativa de vida, no tiene mucho por delante. Pero en el Señor tiene su eternidad segura, está lleno de convicción acerca de su llamado y su propósito. Él es la perfecta ilustración de que no hay paz sin obediencia. Conoció al Señor, lo reconoció como el Hijo de Dios, conoció la verdad y recibió un llamado y caminó en obediencia. Yo creo que muchos de nosotros esperamos milagros, nos acercamos a Dios pidiendo intervenciones, cuando realmente el milagro está del otro lado de un proceso. Y Dios ya empezó, inauguró el proceso. Estamos caminando con Él, Él está caminando con nosotros, nos está dando lo que necesitamos para el día de hoy y estamos diciendo, Señor, ¿por qué no llega mi milagro? Y la respuesta de Dios para algunos de nosotros es tú estás en el proceso que va a dar como resultado el milagro que estás pidiendo. No hay paz sin obediencia. Voy a invitar al grupo de alabanza que pase conmigo, por favor. Pasamos la familia Ojeda y la familia Searway, pasamos juntos la Navidad del 24 al 25 y en algún momento de esta Navidad le dije al pastor Josué, este va a ser el año que nos ponemos bien fit, como que nos ponemos en forma, vamos a correr y le pegamos a la dieta y todo lo que hemos hablado y pensado. Detrás de esa pregunta está una pregunta más
como más punzante y difícil de responder, que es, ¿comeremos bien? ¿Nos ejercitaremos bien y regularmente? Porque todos queremos vernos bien, ¿verdad? Pero no todos estamos dispuestos a pagar el precio. ¿Cuántos estamos dispuestos a limitar y a cambiar lo que comemos y a despertarnos o temprano o desvelarnos y practicar la disciplina, ¿verdad? Lanzo yo la pregunta, la misma, pero en el sentido espiritual. ¿Este será el año que nos santificamos, iglesia? ¿Pensaremos bien? ¿Haremos bien? Todos nos queremos sentir bien, ¿verdad? Todos queremos sentirnos ligeritos, llenos de paz, ¿verdad? Que todo está en orden. Pero ¿cuántos estamos dispuestos a pagar el precio de caminar en humildad y en obediencia delante de nuestro Dios? Esta es la invitación que Pablo le hace a la iglesia en Filipos. Es la invitación que Pastor Justin le hace el día de hoy a usted. Caminemos en humildad, recibamos este año con convicción plena de que somos del Señor. Perdidos estábamos sin Él. Condenados a una eternidad separada de nuestro Dios Creador que nos ama. Pero por el Hijo de Dios que vino y caminó en rectitud y murió la muerte que me tocaba a mí y que te tocaba a ti, que resucitó con poder y que ascendió al Padre, aquel de quien hemos oído hablar y en quien hemos creído, que está delante del trono y que intercede por nosotros. A Él nos acercamos el día de hoy y te decimos, Jesús, gracias porque tú hiciste un camino hacia el Padre. Tú eres pan de vida eterna. Tú eres nuestro sostén en esta vida y tú eres aquel que abre la puerta para nuestra eternidad. Tú has reconciliado a la humanidad contigo, Señor. Y no queremos olvidar que nuestra condición era de pecador, que nuestra condición era de enemigo del Señor. Pero tú has hecho posible nuestra reconciliación y nos has levantado a ser hijos de Dios. Hemos sido adoptados del Padre. Dios, renueva en nuestros corazones nuestra gratitud a ti. Señor, yo te pido que nuestros corazones que tienden a endurecerse sean enternecidos por la humildad. Reconocemos que nada somos sin ti, pero que por medio de Cristo lo tenemos todo. Dios, ayúdanos a caminar en el bien pensar, en el bien hacer cristiano. Porque tú nos lo pides y porque te amamos y porque te honramos, pero también porque sabemos que la paz que sobrepasa entendimiento guardará nuestras mentes y nuestros corazones en Cristo Jesús cuando lo hagamos, Señor. Permítenos caminar en obediencia, permítenos caminar en cercanía contigo, en íntima comunión. En el nombre de Jesús. Amén.